si tienen dudas, pónganlas, o sea, quizá no puedo responder tan instantáneamente porque me cuesta como atender a las dos cosas al mismo tiempo, a la exposición y a las preguntas, pero después de que termine de presentar el PowerPoint, vuelvo al chat. Si hay alguna pregunta, la respondemos, y si pasa algo, si se detiene la transmisión, o si resulta muy confuso algo, hagan la cosita esa de levantar la mano y yo vuelvo al chat, así me hacen la pregunta correspondiente. Por ahora lo cierro un ratito, cuando termine la exposición lo vuelvo a abrir. El tema de esta semana es conceptos, leyes y explicación científica. Les decía que por eso voy a empezar a trabajar con lo que está en el capítulo 6 y después con lo que está en el capítulo 4 y 5 del texto de Klimovsky e Hidalgo. Empiezo entonces tematizando por qué vamos a hablar de términos teóricos y términos observacionales, fundamentalmente porque nuestro propósito es que ustedes se puedan meter desde el punto de vista filosófico en aquello que constituye la explicación científica, ¿no? Entonces, la explicación científica contiene, ¿no? Entendemos por explicación científica, ahora vamos a dar una noción más acotada, el tipo de argumento, ¿no?, que las teorías científicas son capaces de proporcionar aplicando leyes científicas a fenómenos particulares, o en algunos casos también subsumiendo leyes científicas que entran o que pueden ser incluidas como casos o deducciones de otras leyes más generales. Pero lo que nos interesa es que ustedes puedan ver que la explicación científica es un tipo de argumento, ¿no?, que los filósofos intentaron un poco esquematizar, por eso hablamos de modelos de explicación científica, y que en este argumento, en el que consiste la explicación, encontramos algunos enunciados de carácter general, que son los que llamamos leyes. A ver si puedo usar el punterito. No. Bueno, usar el lapicito. Encontramos algunos enunciados a los que llamamos leyes, ¿no? Enunciados quiero decir, hay algún tipo de oraciones del lenguaje que tienen ciertas características, que tienen cierta estructura, que son las leyes científicas. Las leyes científicas son importantes porque son las que proporcionan la base para la explicación científica. Asimismo, en las leyes aparecen a veces conceptos, ¿no?, palabras que nombran, en algunos casos, nombran objetos o nombran procesos o nombran cualidades. Algunas son observables a simple vista o las podemos medir o podemos observarlas a través de algún instrumento, como en el caso del microscopio o el telescopio, ¿no?, aunque los objetos que observamos por esos medios no son observables con el ojo desnudo o a simple vista, podemos tener un contacto perceptual con esos objetos. Entonces hacemos una distinción entre tipos de términos, ¿no?, porque algunos términos nombran conceptos, ¿no?, y algunos términos sirven para describir estados de cosas, ¿no? Por ejemplo, la palabra rojo describe, bueno, técnicamente, el contexto de la física describe algo particular, no describe una longitud de onda, pero en nuestras descripciones del lenguaje ordinario, la palabra rojo describe una cualidad, o sea, nombra una cualidad que tienen ciertos objetos, ¿no?, el color de ciertos objetos. Pero hay otras palabras que nombran, o sea, que sirven para capturar o para expresar conceptos más abstractos, ¿no? Por ejemplo, la palabra electrón o estructura social son conceptos de objetos que no nombran cualidades perceptibles, ¿no? Son nombres o son palabras que sirven para designar entidades abstractas. Entonces, dependiendo del tipo de palabra que componga las leyes científicas, vamos a tener distintos tipos, distintas clases de leyes, y vamos a tener distintas formas de explicación. Por eso es que empiezo con el capítulo 6, que habla de términos observacionales y teóricos, y después avanzo sobre la noción de explicación científica. Cuando hablamos de términos, hablamos de tipos de palabras, ¿no?, de palabras o frases que sirven para nombrar, ¿no?, distintos objetos. Llamamos términos empíricos a los que sirven para los que usamos, tanto en el lenguaje científico como en el lenguaje ordinario, para describir propiedades observables, ¿no? La palabra rojo sirve para describir una propiedad observable de ciertos objetos.
¿no? Por ejemplo, la manzana es roja, la palabra roja en esa oración nombra una propiedad observable de la manzana. Estas propiedades decimos que son observables porque las podemos captar a través de los sentidos, a partir de la percepción, fundamentalmente de la visión, ¿no? Pero también puede ser un olor, digamos, una textura, también es una palabra que nombra un término empírico, ¿no? Rugoso, liso, no sé, alguna otra palabra, ahora no se me ocurre ese ejemplo, pero alguna otra palabra que se refiere a una experiencia perceptual, decimos que puede constituir o que construye un término empírico, ¿no? En el lenguaje científico. Algunas cosas percibimos por los sentidos directamente, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, el color de una manzana, cuando vemos, si supónganse que son biólogos y tienen que describir las características de un pajarito, van a decir el color, van a decir las características de sus plumas, y todas esas características se pueden ver a simple vista. Pero en algunos casos necesitamos recurrir al instrumental científico para observar ciertas propiedades de los objetos o de los procesos. En estos casos podría ser, ¿no?, los más comunes, el telescopio para observar objetos que están muy distantes, que están muy lejanos, o el microscopio para observar objetos que son muy pequeños. Distintos tipos de microscopio dependiendo de qué tan pequeño es el objeto que queremos observar. No obstante, esos objetos que se observan, esas entidades que se observan a través del instrumental científico, ¿no?, las propiedades que se describen son observables, ¿no? Uno puede detectar, por ejemplo, si ve una célula a través del microscopio, puede detectar cuestiones que puede describir como cierta rugosidad, ¿no? Puede describir en términos empíricos todo lo que ve a través del microscopio, aunque no lo puede ver directamente. Entonces, los términos empíricos del discurso científico son los que se usan para nombrar todas esas propiedades observables, tanto aquellas que se ven a simple vista o aquellas que se pueden describir utilizando cierto instrumental científico. También las propiedades medibles de los objetos, ¿no?, son propiedades empíricas. Por ejemplo, la temperatura no es algo que podamos ver, ¿no? En cierto sentido podemos sentir, tener una sensación de calor, pero medimos la temperatura a partir del instrumental, ¿no? El más común es el termómetro, ¿no? Y decimos, o sea, cuando describimos que la temperatura es de 35 grados, por ejemplo, lo que decimos es, ¿no?, a partir de una propiedad observable, utilizamos un instrumento de medición, pero en realidad lo que estamos describiendo es cómo asciende, ¿no?, la barrita de mercurio o la barrita roja en un termómetro de alcohol a través de una escala, ¿no? Entonces, esa es una propiedad medible. Sí, traten de usar el chat para las preguntas. Sí, ¿qué pasó? Disculpa que te interrumpa. ¿El sonido entraría dentro de los términos empíricos? Sí, pero en realidad, o sea, depende qué es lo que están intentando describir en el lenguaje científico. Traten de preguntar después por el chat, así no nos pisamos tanto. Una propiedad empírica que tiene que ver con cierto sonido podría ser, ¿no? Se me ocurre un ejemplo en una teoría científica donde ustedes utilicen esa propiedad para describir, ¿no?, cierta característica. En general, las descripciones de estado que se utilizan en el discurso científico se refieren más que nada a propiedades que son perceptibles en este sentido, ¿no? Observables directamente, observables a través de un instrumento de medición, ¿no?, un instrumental científico, telescopio, microscopio, o medibles a través de algún tipo de aparato, ¿no?, científico, por ejemplo, el termómetro, para nombrar uno muy común. Pero en general los términos empíricos nombran, ¿no?, todas aquellas propiedades que podemos captar a través de los sentidos, ¿no?, ya sea directa o indirectamente. Los términos teóricos en el discurso científico nombran entidades y propiedades que no podemos observar, ni directa ni indirectamente. Por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales, ustedes han escuchado el término, ¿no?, que no es una palabra, sino dos, que es estructura social. Estructura social no se puede percibir por sí misma, se pueden percibir en todo caso algunos efectos o algunas características, ¿no?, vinculadas con, no sé, la organización de los modos de producción, por ejemplo, vinculados con cómo está compuesta o cómo está jerarquizada la estructura social, pero no podemos observarla en sí misma. Tampoco podemos observar directamente, por ejemplo, en el caso de la física, un átomo o una partícula subatómica, ¿no? Del átomo tenemos un modelo muy conocido que estudiamos en la escuela, por ejemplo, ese modelo del átomo que lo asemeja a un sistema planetario, donde está el núcleo y ahí los electrones y los protones alrededor, pero el átomo es algo que en sí mismo no podemos observar, ¿no? Hay distintas instrumentales, distinto aparataje
científico, instrumental científico, para poder detectar características que se asocian, ¿no? Pero es una entidad teórica, no podemos ver un átomo, tampoco podemos ver, por ejemplo, un electrón, ¿no? Los electrones, una manera de caracterizarlos, ¿no? Son entidades teóricas, es utilizar un instrumental, que es una cámara de niebla en la cual se puede observar la traza de los electrones, ¿no? Se puede observar qué pasa, ¿no? Y que eso cambia, produce como una marquita, ¿no? En la referencia observacional que tenemos de esas instrumentales, pero no vemos los electrones, no son pelotitas que están ahí dando vuelta, son entidades teóricas. Para el caso que a nosotros nos interesa, que es el de las ciencias sociales, podemos hablar de, por ejemplo, la estructura social como algo que no se puede observar directamente, ¿no? Es un término teórico, porque no tenemos medios observables para verla, ¿no? Ni a través de instrumental científico, ni a través de nuestros sentidos, de nuestras capacidades perceptivas desnudas. La característica de esta distinción entre términos empíricos y términos teóricos es que dependiendo de que aparezcan, ¿no? En ciertas descripciones, en ciertos enunciados, unos u otros, vamos a tener enunciados empíricos, enunciados teóricos o enunciados mixtos, ¿no? Los enunciados o las proposiciones empíricas son todas aquellas oraciones que en el discurso científico se utilizan para describir estados de cosas, ¿no? Por ejemplo, la temperatura de tal objeto, lo que sea, es de 35 grados, ¿no? El pájaro tiene plumas azules y puntiagudas y el pico de tal manera, ¿no? Entonces son descripciones empíricas, ¿no? O la célula tiene una pared rugosa, ¿no? Esas son descripciones, son enunciados empíricos que se refieren a entidades o a propiedades observables. En cambio, los enunciados teóricos, los que refieren, en el caso de la teoría social, a la estructura social, en el caso de la física, a entidades que no se pueden observar directamente, como los átomos, como por ejemplo el bosón de Higgs, ¿no? que hace un tiempo se habló bastante de esa entidad subatómica que no se puede observar, pero que se pudo detectar su presencia, ¿no? Fue una entidad teórica que fue postulada por un físico, que fue Higgs justamente, ¿no? Que explica ciertas propiedades de la transición de la materia a la energía, ¿no? Pero no la podemos ver directamente, ¿no? Este físico llegó a esa conclusión, ¿no? Estudiando teoría de Einstein, etcétera, y postuló la existencia de esa entidad. Luego lo que hicieron fue construir una máquina, el colisionador de hadrones, una máquina instrumental científico que permitiera medir, por ejemplo, ciertos niveles de energía que se correlacionan con la existencia de esa partícula, pero esa partícula no se ve, o sea, no es que podemos usar un microscopio potente y ver el bosón de Higgs, ¿no? Podemos ver ciertos efectos relacionados con esa partícula. Entonces, todos los enunciados teóricos en la ciencia, los que utilizan fundamentalmente estos términos que nombran entidades abstractas, son enunciados teóricos. Entonces, vamos a tener en algunos casos que hay partes de las teorías científicas que solamente se dedican a describir estados de cosas. Hay partes de las teorías científicas que describen, ¿no? cómo o caracterizan estas entidades, abstractas, ¿no? Entonces son enunciados teóricos, y vamos a tener enunciados, vamos a tener oraciones, partes de las teorías científicas que correlacionan los enunciados teóricos con los términos empíricos. Por ejemplo, en el ejemplo del bosón de Higgs que estaba dando, bueno, alguna parte de la teoría que describa cómo correlacionar ciertos efectos observables en esa máquina, ¿no? Que construyeron para hacer chocar partículas a muy alta velocidad y que describan cómo, no sé, ciertas mediciones se correlacionan o se correlacionarían con detectar la presencia de esa partícula que no se puede ver, ¿no? Entonces, tiene términos teóricos, ¿no? Cuando nombra la partícula subatómica, por ejemplo, y tiene términos empíricos cuando describe cuestiones que se pueden medir, ¿no? Que se pueden capturar a través de la observación empírica. Entonces, la distinción entre términos empíricos y términos teóricos, en el caso del texto de Klimovsky y Hidalgo, está propuesta, ¿no? Como una manera de explicar que hay ciertas propiedades que no se pueden observar, ¿no? Y que los términos teóricos describen o postulan ciertas entidades o ciertas propiedades que no se pueden observar, y que
al postular, es decir, postular quiere decir suponer que existen y expresar, ¿no?, con razones fundadas, ¿no?, la posibilidad de que existan esas entidades, nos permite ampliar nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, lo que propone el texto de Klimovsky en ese último capítulo es que hay quienes sostienen una actitud pesimista, por decirlo de alguna manera, respecto de la existencia de las entidades que los términos teóricos nombran, y hay quienes sostienen una actitud optimista respecto de la existencia de las entidades y las propiedades que los términos teóricos nombran. Esas dos actitudes científicas son caracterizadas como la actitud realista y la actitud instrumentalista. La actitud realista considera que los términos teóricos nombran entidades abstractas, ¿no?, que esas entidades que nombra la palabra bosón, el término estructura social, sí existen, aunque no se puedan observar ni medir directamente, sí existen, y lo que dice Klimovsky es que en general la actitud realista es una actitud que le ha servido a los científicos para aumentar nuestra capacidad de conocer, para hacer nuevos descubrimientos, para ampliar nuestro conocimiento. En cambio, la actitud, bueno, y dice algo sobre la utilidad de los términos teóricos, ¿no?, postular la existencia de entidades y propiedades inobservables, ¿no?, y adjudicarles un término, una palabra, permite en muchos casos explicar fenómenos o procesos que simplemente a partir de la descripción de estados no son posibles de describir, ¿no? Por eso sostiene Klimovsky que la actitud realista, es decir, la actitud que supone que los términos teóricos tienen referencia, es una actitud que colabora al crecimiento, al aumento de nuestro conocimiento científico. En cambio, la actitud instrumentalista, ¿no?, está acá, es una posición metateórica, es decir, los científicos no necesitan definir si son realistas o instrumentalistas cuando usan los términos científicos, es una posición meta, es decir, una posición filosófica de reflexión sobre a qué refieren realmente aquellas palabras que componen el discurso científico, pero la actitud instrumentalista sostiene que los términos teóricos no refieren a nada, son una clase de ficciones, ¿no? Ficciones quiere decir las palabras que nombran entidades ficticias que no existen en el mundo real, que sirven en el mejor de los casos como herramientas para abreviar, ¿no?, descripciones de estados o masas muy grandes de datos empíricos. Entonces, la actitud realista considera que los términos teóricos refieren a entidades abstractas y la actitud instrumentalista considera que los términos teóricos no refieren a nada, refieren en realidad a, en última instancia, datos empíricos y son una manera abreviada de presentar esos datos empíricos. Klimovsky sostiene que la actitud realista es la mejor actitud para el científico, para el progreso científico, eso no nos interesa demasiado, pero que siempre que se postulen términos teóricos, ¿no?, y esta es la opinión de Klimovsky, no la de todos los epistemólogos ni la de todos los científicos, Klimovsky sostiene que siempre que se postulen o que se introduzcan estas palabras para nombrar propiedades, procesos o entidades que no se pueden observar directamente, es posible introducir también, es necesario, mejor dicho, introducir también un mecanismo para mostrar cuáles son las consecuencias observacionales de la existencia de esas entidades o esas propiedades que los términos teóricos postulan. Es decir, no se puede introducir un término teórico para Klimovsky que no tenga ningún asidero, que no tenga ninguna correlación con las observaciones y las mediciones empíricas, ¿no? Klimovsky tiene una actitud bastante positivista respecto del conocimiento científico y considera que no es útil para el conocimiento científico postular, nombrar, o sea, inventar términos que nombren entidades inobservables, si no hay una manera de conectar esas entidades que se sostiene que existen con observaciones, mediciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales, si yo postulo, supónganse, no, bueno, supongamos que la psicología es una ciencia social, es discutible, pero supongamos, entendámosla como una ciencia social, ¿no? Supónganse que el psicoanálisis, por ejemplo, postula la existencia del inconsciente, ¿no? Desde la perspectiva de Klimovsky, ese es un término teórico que no tendría utilidad si no puede correlacionarse con, supónganse, ciertas conductas, ciertas acciones observables, ¿no?, ciertas maneras de conducirse que las personas tienen y que
darían noticia de que existe esa entidad que es el inconsciente, ¿no? O sea, esta fue una actitud que todos los positivistas tuvieron respecto del psicoanálisis. El psicoanálisis postula un montón de entidades que no se pueden traducir estrictamente a términos conductuales, por lo tanto esas entidades no existen. Es una actitud instrumentalista o antirrealista respecto de la existencia de los términos teóricos en estos casos, ¿no? En cambio, en la física, dirían personas que están de acuerdo con Klimovsky, en cambio, en la física, cuando se postula una entidad como el bosón de Higgs, se establecen claramente cuáles son los efectos observables, por ejemplo, no sé, niveles de energía, que están vinculados con la presencia o la existencia de esa entidad. Entonces, Klimovsky muestra que hay términos observacionales, términos teóricos, que las teorías contienen, ¿no?, algunos enunciados que son netamente observacionales, descriptivos, y oraciones que son teóricas, o sea, que solamente hablan de entidades abstractas, y que también contienen las teorías, oraciones contienen partes que mezclan términos observacionales y teóricos porque es necesario correlacionarlos. Después dice en el capítulo 6 que hay dos actitudes respecto de los términos teóricos, o los términos observacionales no hay demasiada discusión, ¿no? Si se puede describir aquello que se observa por los sentidos y punto, no hay una controversia demasiado grande, hay otras discusiones filosóficas, pero no nos interesan. Pero respecto a los términos teóricos, dice que se puede sostener de dos actitudes: la actitud realista y la actitud instrumentalista. La actitud realista sostiene que los términos teóricos significan porque existen entidades abstractas, ¿no?, a las que refieren, y la actitud instrumentalista sostiene que no existen entidades abstractas a las que refieren los términos teóricos, sino simplemente datos empíricos y fenómenos o propiedades observables que esos términos teóricos sirven para referir de manera reducida, ¿no? En vez de describir muchos fenómenos parecidos, muchos fenómenos observables parecidos, yo uso, por ejemplo, la palabra, el término teórico fuerza, ¿no?, para nombrar esa propiedad, ¿no?, de manera abstracta. Pero en realidad la fuerza como entidad no existe, en realidad existen propiedades observables, cambios de estado que se pueden describir observacionalmente. Eso es lo que sostiene el instrumentalismo. Solamente para que entiendan que hay dos posiciones filosóficas relacionadas con actitudes respecto de la referencia o no de los términos teóricos. Pero lo que nos interesa a nosotros no es esta disputa entre realismo y antirrealismo, entre realismo e instrumentalismo, sino cómo se relacionan esos términos teóricos y observacionales con las leyes científicas, que son el fundamento de la explicación científica, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, las leyes científicas son enunciados que, desde la perspectiva positivista al menos, se formulan en base a la observación y la experimentación, ¿no?, y que expresan regularidades en el comportamiento de alguna parcela de la realidad. ¿Qué quiere decir todo este palabrerío? Quiere decir que se supone que los científicos investigan los hechos, ¿no?, hechos naturales o hechos sociales, y hacen generalizaciones que parten de esa investigación, de la observación, de la cualquier sea el medio de observación que tienen de la parcela de la realidad de la que se ocupan su ciencia, ¿no?, observan y detectan que el mundo natural o el mundo social se comporta en algunos aspectos de manera regular. Y las leyes científicas son los enunciados que justamente afirman que hay cierta conexión regular entre unas y otras propiedades en el mundo natural, entre ciertos hechos y otros hechos en el mundo social, y así. Entonces, las leyes científicas se proponen capturar, ¿no?, lo que se llaman leyes naturales. Es decir, las leyes científicas son enunciados que aparecen, son oraciones, son formulaciones lingüísticas que también se pueden expresar en lenguaje formal, ¿no?, se pueden simbolizar. Pero seguramente que esto también es el caso de la economía, pero especialmente en el caso de la física, las leyes científicas se pueden expresar en lenguaje simbólico, de manera muy simplificada, ¿no? Las leyes de Newton, por ejemplo, se pueden expresar en el lenguaje natural, en términos lingüísticos, ¿no?, o también se pueden expresar en lenguaje simbólico, pero esa expresión simbólica o de lenguaje ordinario trata de capturar las leyes naturales. ¿Qué diferencia hay entre ley natural y ley científica? La ley natural es la que rige el mundo natural, ¿no? La conexión entre, por ejemplo, el fuego y el humo, ¿no?, es una conexión regular que existe en el mundo natural, ¿no? Siempre pasa de la misma manera. La ley científica, ¿qué dice? La ley científica
expresa en proposiciones, en enunciados, en el lenguaje, formal o informal, lo que sucede en el mundo natural. Esa es la diferencia entre ley científica y ley natural. Ahora, ¿cuál es el problema filosófico que interesa respecto de las leyes naturales, de las leyes científicas? Que las leyes científicas deberían capturar adecuadamente las regularidades que se dan en el mundo natural, pero las regularidades que tienen cierta particularidad. Aquellas regularidades que muestran una conexión necesaria, ¿no? Es decir, que siempre hay un vínculo constante, estable y que ocurre de la misma manera en el mundo natural. Y las leyes científicas no deberían expresar lo que se llaman generalizaciones accidentales, ¿no? Por ejemplo, una generalización accidental podría ser, supongamos que estamos en el aula, y que por alguna razón, ¿no? Que es una casualidad, todos ustedes usan anteojos. Entonces yo podría, ¿no? Si atiendo a esta manera de entender las leyes científicas, yo soy un científico empírico, observo, ¿no? Toda la población de estudiantes que pertenece a esa clase y digo, los estudiantes de introducción a las ciencias sociales usan anteojos, ¿no? Usan lentes. Esa es una generalización accidental que simplemente es una casualidad que eso ocurra, pero no expresa una condición necesaria, ¿no? Una condición necesaria es que los estudiantes que están cursando Introducción a las Ciencias Sociales pertenezcan o a la carrera de contador público o a la carrera de economía o a la carrera de administración, ¿no? Esa es una condición necesaria y una conexión ineludible entre, para poder cursar Introducción a las Ciencias Sociales, pertenecer a alguna de esas carreras, ¿no? Si no, no se puede hacer, digamos, regularmente la materia. Entonces, una generalización accidental puede llegar a capturar algún vínculo en la naturaleza, pero que es accidental, ¿no? Que no hay una estrecha conexión entre causa y efecto o entre dos propiedades correlacionadas. Las leyes científicas se proponen capturar no cuestiones que accidentalmente ocurren siempre así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Diría mi papá, cada vez que lavo el auto llueve. ¿Eso es una conexión necesaria? No, eso es una casualidad, ¿no? Siempre tiene la mala suerte de que termina de lavar el auto y se larga a llover. Pero el que él lave el auto no provoca la lluvia, ¿no? Lo que provoca la lluvia son ciertas condiciones climatológicas que una ciencia, como justamente la ciencia del clima, ¿no? La meteorología, debería poder capturar, ¿no? Siempre que haya baja presión, que haya, no sé, ciertas características que tienen que ver con el viento, con la temperatura, etcétera, llueve, ¿no? Ahí hay una conexión necesaria entre causa y efecto, pero no entre la casualidad de que cada vez que lavo el auto llueve. Entonces, el problema de los científicos es diferenciar entre esas regularidades del mundo natural que son simplemente conexiones accidentales de aquellas que son conexiones necesarias y que hacen a las leyes naturales. Las leyes científicas se proponen capturar las leyes naturales. ¿Qué ejemplo típico tenemos de ley científica? Bueno, yo puse acá una de la física, pero podrían pensar otros casos de la economía. No manejo muy bien el lapicito, me sale torcido. Tenga paciencia, a ver si con el otro sale mejor. Podrían, a ver, no tengo pulso. Bueno, podríamos pensar en leyes de la economía o leyes de la sociología. Yo puse un ejemplo de la física porque es un poco más, por ahí es un poco más fácil de ver, ¿no? Porque se trata de una ley universal, ¿no? La ley de gravitación universal es una ley científica que en principio expresa una correlación que se da de manera constante en el mundo natural y que es una conexión necesaria, en este ejemplo, entre la masa, ¿no? Y la distancia que guardan dos cuerpos, ¿no? Esta ley expresa que siempre que ocurre que estos cuerpos, ¿no? Se encuentran, estos objetos, esto se aplica tanto a los planetas como a nuestra relación con la Tierra o a la Luna con la Tierra, etc., ¿no? Lo que esto dice es que la masa del cuerpo, ¿no? Actúa de alguna manera sobre el otro cuerpo, ¿no? Dependiendo de la distancia. La fuerza con la que se atrae depende de qué tan grande, digamos, en términos cualitativos es el cuerpo y qué tan lejos esté el otro objeto, ¿no? Si es un objeto muy pequeño y está bastante cerca de un objeto muy grande, lo que pasa es que ese objeto más grande lo atrae, ¿no? Por eso nosotros quedamos como pegados al suelo, ¿no? Y nos salimos volando por los aires. Cuando están más lejos y los cuerpos, los objetos se
correlación son más grandes, esa atracción se mantiene, pero es menor, ¿no? Es lo que pasa con la Luna y la Tierra, ¿no? ¿Por qué la Luna no choca con la Tierra? Y porque es un objeto de gran masa y porque se encuentra a una distancia que la ley describe, ¿no?, como esta atracción que es igual al producto e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿no? Por eso no chocan, pero en algún sentido la Luna está como cayendo hacia la Tierra, ¿no? Pero dado su tamaño y dado su distancia respecto a la Tierra, se mantiene ahí, ¿no?, orbitando alrededor. Entonces, la ley de gravitación es un ejemplo de la física, pero podríamos buscar otros ejemplos. Quizás es más difícil encontrar leyes de carácter universal que se cumplan para todos los casos en las ciencias sociales, pero lo que intentan expresar las leyes científicas es que hay una conexión regular entre ciertas propiedades, en este caso de los objetos, su masa y la distancia que guardan entre sí, y que esa conexión se da de manera universal, es decir, en todos los casos se da igual, no hay excepciones. En cambio, las generalizaciones accidentales, que es la que las leyes científicas tienen que tener cuidado de no confundir con leyes naturales, las generalizaciones empíricas están sujetas a excepciones, ¿no? Por ejemplo, todos los cuervos son negros, es un enunciado que yo puedo formular en base a mi investigación empírica, ¿no? Yo soy un ornitólogo, soy un científico, un biólogo que se dedica a estudiar los pájaros, entonces estudio, ¿no?, observo pájaros en el mundo real y llego a la conclusión de que todos los que pertenecen a esta especie, lo que tienen la propiedad, ¿no?, hay propiedades que definen el conjunto de objetos que cae dentro de este término, pero todos los que tienen la propiedad de ser cuervos son también negros, ¿no? Digo, hay una conexión regular entre estas dos características. Ahora bien, ¿no?, es completamente posible, creo que de hecho es una cuestión empírica, pero podríamos pensarlo con otros animales, que un cuervo no tenga como ese defecto que es la falta de melanina y sea blanco, ¿no?, sea una especie de cuervo albino. Ese es un caso que es una excepción y que va en contra de la generalidad que expresa mi proposición de que todos los cuervos son negros. En cambio, no puede haber ningún caso en el cual dos cuerpos, ¿no?, que tengan determinadas masas no se atraigan de acuerdo a lo que establece la ley de gravitación universal, ¿no?, con una fuerza igual al producto de sus masas inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿no? Pero sí es posible, o sea, no es posible que haya excepciones a la ley de gravitación universal, pero sí es posible que haya excepciones a las generalizaciones empíricas. Fíjense además que hay una característica que es que la ley de gravitación universal es un enunciado que emplea términos teóricos, masa, distancia, etcétera, y bueno, quizá distancia se pueda correlacionar más con mediciones empíricas, pero la ley de gravitación universal es una ley teórica. En cambio, el enunciado sobre los cuerpos es un enunciado empírico. Entonces, la ley universal contiene términos teóricos, las leyes empíricas, que no son tan generales, contienen términos empíricos, ¿no? Lo que los científicos buscan es identificar justamente leyes de carácter teórico, leyes de carácter universal, que no admitan excepciones, ¿no? A veces las teorías incluyen también generalizaciones empíricas, pero el problema es determinar qué cantidad de excepciones tienen y cuáles son los provisos o los motivos por los cuales la generalización puede no darse, ¿no? A veces las teorías también contienen generalizaciones empíricas, pero contienen también mucha explicación de por qué no se dan esos casos. Por ejemplo, en el caso de los cuervos negros, el ornitólogo debería explicar que, bueno, que en algunos casos hay un defecto genético, que no sé, la falta de melanina que hace que algunos cuervos sean albinos, pero que en general es una propiedad que está asociada. En cambio, en el caso de la ley de gravitación universal, no hay excepciones para la generalidad de lo que expresa la ley. ¿Para qué estudiamos o para qué tratamos de entender qué características tienen las leyes científicas? Para entender que la explicación, tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales, se sirve de las leyes científicas para proporcionar justamente una elucidación, una clarificación de ciertos eventos, procesos que nos resultan extraños, ¿no? El significado de explicación que nosotros estamos aplicando, bueno, que Klimovsky y Hidalgo también aplican para identificar distintos modelos, es la explicación como el tercer sentido que aparece acá, el dar el porqué, ¿no? Dar la razón de por qué algo es de determinada manera, ¿no? Uno puede significar con explicar, dar reglas para la acción. Supónganse que yo les propongo jugar un juego nuevo, un juego de mesa que acaba de salir,
ustedes me van a decir, bueno, explícame el juego, ¿no? Y lo que yo voy a hacer en ese caso es dar las reglas de juego, ¿no? Las reglas que se aplican para poder realizar ese juego, para poder jugar ese juego. Pero no es este sentido de dar reglas para la acción el que nos interesa elucidar, ni tampoco el de dar el significado, ¿no? Si yo les digo una palabra o les, no sé, supónganse que utilizo un término científico muy rebuscado que ustedes no conocen, una palabra que es un neologismo, yo voy a tener que explicar el significado del término para que nos podamos comunicar. Pero este tampoco es el significado de explicación que nos interesa. El significado de explicación que nos interesa es el dar el porqué, ¿no? Proporcionar razones. Por eso la explicación científica es una forma de razonamiento, es una forma de argumento científico. Y nosotros lo que tenemos que tratar de entender es qué papel cumplen las leyes científicas o los enunciados generales en esa forma de razonamiento científico. ¿Qué tipo de cosas explica la ciencia? Para entender en qué sentido la ciencia da el porqué o proporciona una razón para que algo que nos parece raro, que nos parece extraño, resulte inteligible, resulte comprensible. La ciencia explica eventos, procesos y fenómenos, ¿no? Tanto la ciencia natural como la ciencia social. En el ejemplo que les puse ahí, lo que representé es un fenómeno natural que es bastante bien conocido por todos nosotros, que es el arco iris, ¿no? Se podría ser identificado como un tipo de fenómeno que la ciencia es capaz de explicar. También puede explicar cosas como, por ejemplo, un terremoto, puede explicar cosas como una revolución política, puede explicar procesos sociales, como por ejemplo, no sé, los procesos que tienen que ver con la liberación femenina, o los procesos que tuvieron que ver con la revolución industrial, el establecimiento del capitalismo, etcétera, etcétera. La ciencia explica todos esos tipos de cosas. Y explicar quiere decir dar un porqué, hacer un razonamiento en el que se muestren las razones de por qué se dio ese evento, de por qué aparece ese fenómeno, de por qué se dio esa catástrofe natural, etcétera, etcétera. En el ejemplo del arco iris, lo que se intenta explicar es justamente el fenómeno a explicar es el arco iris. ¿Y qué utiliza la explicación, que está muy graficada así muy esquemáticamente acá? La explicación utiliza, por un lado, una descripción de ciertas condiciones iniciales, de ciertas características o condiciones de contorno. Hay un observador, ¿no? Hay una persona que está parada en cierta posición y hay otros elementos que se tienen que dar de determinada manera para que se dé ese fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que está sugiriendo esta explicación? Y si vos estás parado acá, está lloviendo en esta dirección, ¿no? Cae gotitas de agua despacito, está lloviznando, ¿no? Y sale el sol, o sea, el sol aparece, proyecta luz por detrás de esas gotas de agua, es muy probable que si vos estás en el ángulo correcto, puedas ver proyectado enfrente tuyo el arco iris. Esta explicación dice, bueno, este fenómeno inexplicable, ¿qué es esto? Magia, digamos, ¿qué pasa? Bueno, no, es un fenómeno óptico que depende de que cierta fuente de luz, en este caso el sol, emita una luz blanca que es descompuesta por algún medio, ¿no? En este caso las gotitas de agua que actúan como el caso del prisma de Newton, descomponiendo la luz. Entonces, la explicación científica en este caso apela a condiciones iniciales, ¿no? ¿Dónde está el observador? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde están las gotitas de agua? Y a leyes físicas, ¿no? Una ley de refracción que explica por qué se descompone de esa manera la luz y vemos este fenómeno que es el arco iris, que es esta brecha de colores. Entonces, los modelos de explicación científica son justamente caracterizaciones que los científicos han hecho de cómo los razonamientos, o qué forma tienen los razonamientos científicos que se usan para explicar eventos, procesos o fenómenos, ¿no? El modelo nomológico deductivo es el modelo a partir del cual se caracterizan los demás modelos de explicación científica. El modelo nomológico deductivo establece que los científicos, para explicar un fenómeno como el del arco iris, ¿no? Utilizan una forma de razonamiento que es deductiva. Es decir, si yo tengo esta condición inicial, una fuente de luz blanca, una fuente de luz, esta otra condición inicial, algún elemento como las gotitas de agua que descompone la luz blanca, tengo un observador situado justo en el medio de donde se proyecta la luz y donde caen las gotitas de agua,
y tengo una ley física que dice que siempre que pasa A, pasa B, ¿no? Que la luz se descompone siguiendo esta ley de reflexión de tal y tal, ¿no? Puedo deducir que se va a producir este fenómeno. El modelo nomológico deductivo es un modelo de explicación científica generalmente propia de las ciencias naturales como la física, ¿no? Generalmente como el caso del ejemplo, que lo que hace es mostrar que hay una ley científica que captura una ley natural, que me permite, dadas ciertas condiciones, deducir el fenómeno a explicar, ¿no? El arco iris, la producción del arco iris es un fenómeno que se deduce de cierta ley que establece que siempre A pasa B, en ciertas condiciones iniciales que dicen, bueno, si siempre pasa B, pero y pasa A con estas características, y pasa esta otra cuestión, que es una condición para que pase B, entonces va a pasar B, ¿no? La ley me permite correlacionar las condiciones iniciales con el fenómeno a explicar. Es un modelo que se llama nomológico deductivo porque utiliza leyes científicas de manera fundamental, es decir, apela a las leyes científicas para explicar, y ley en griego se dice nomos, y es deductivo porque establece un tipo de inferencia deductiva entre condiciones iniciales, leyes relevantes y fenómeno a explicar. El modelo nomológico deductivo justamente lo que hace es dar una explicación en términos del por qué. Vuelve un hecho que parece insólito o incomprensible algo inteligible. ¿Cómo lo vuelve algo inteligible? Lo vuelve inteligible utilizando, mostrando que hay leyes científicas que ya conocíamos que permiten subsumir ese fenómeno. Es decir, que si podemos identificar cuál es la ley que se aplica al caso, nosotros podemos explicar de manera clara, de manera inteligible, por qué se produce, por ejemplo, ese fenómeno. Y esta relación, ¿no?, entre las leyes y las condiciones iniciales es una relación de deducción. Yo deduzco que dado ciertas condiciones iniciales y tal ley general, se va a producir el fenómeno que estoy viendo. Por ejemplo, el arco iris, o, por ejemplo, intenten pensar en, no sé, un fenómeno natural, como el caso de, no sé, del río, de la laguna, del río Paraná, de la laguna que está baja. ¿Cuál es la explicación científica de ese fenómeno? Bueno, la explicación científica tiene que ver con los distintos ciclos que va atravesando, ¿no?, el agua, tiene que ver con la geografía de nuestra región, o sea, es bastante compleja la explicación, tiene que ver con el momento del año a la que corresponde una bajante, tiene que ver con que hay represas que capturan el agua, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo reformular o recuperar todas las causas de ese fenómeno y decir, bueno, siempre que pasen todas estas causas, algunas de índole natural, otras que tienen que ver con la intervención del hombre, se va a producir este efecto. Deduzco el efecto, supónganse que lo que quiero explicar es por qué tiene tan poca agua en la laguna Setúbal, ¿no? Deduzco que la laguna Setúbal tiene poca agua porque se dan ciertas condiciones iniciales y hay cierta ley, ¿no?, o conjunto de leyes científicas que me permiten correlación en esas condiciones iniciales con el evento a explicar. Por eso es un modelo nomológico deductivo. El caso del modelo nomológico deductivo nos permite entender los otros casos de explicación científica. Generalmente, el modelo nomológico deductivo es un modelo de explicación, un tipo de razonamiento que aparece en las ciencias naturales, ¿no? No es tan común en las ciencias sociales porque no hay leyes en las ciencias sociales que tengan la misma estabilidad y universalidad que tienen algunas leyes, como la ley de gravitación universal en las ciencias naturales. Entonces, el esquema de razonamiento, ¿no?, donde yo deduzco a partir de una ley ciertas condiciones iniciales un fenómeno a explicar, no es tan común en las ciencias sociales, pero nos sirve como modelo de razonamiento para entender cómo funcionan los otros razonamientos o las otras explicaciones científicas. En general, el razonamiento que compone una explicación del modelo nomológico deductivo contiene ciertas premisas, ¿no?, ciertas oraciones del lenguaje natural que describen esas condiciones de contorno, condiciones iniciales, ¿no?, que es necesario identificarlas para poder decir por qué ocurre el fenómeno o el evento a explicar. Y contiene además premisas o oraciones que expresan cuáles son las leyes relevantes para explicar ese fenómeno. Entonces, este esquemita muy simple lo que dice es que, dadas ciertas condiciones iniciales, en el ejemplo del arco iris, que llovizna, que sale el sol, que el observador está parado entre, ¿no?, tiene el sol atrás y
yo vine despacito, como para que la luz pueda atravesar ese prisma natural de una manera que se descompone, y dadas ciertas leyes, las leyes de la refracción y qué sé yo, se puede explicar el hecho en cuestión, se deduce el hecho en cuestión. No obstante, los otros modelos de explicación científica no satisfacen como esta estructura tan rígida que tiene el modelo nomológico deductivo. Por ejemplo, en el caso de la explicación hipotética deductiva, lo que tenemos es, en lugar de premisas, leyes, hipótesis, cuya verdad o falsedad no sabemos a ciencia cierta, o sea, sabemos que dadas ciertas condiciones iniciales y, ¿no?, cierta correlación que suponemos, que hipotetizamos entre esta clase de eventos, se puede dar como consecuencia esta otra clase de eventos. Pero esa generalidad, ese enunciado general que dice que si pasa A, pasa B, no es una ley en el sentido que es, por ejemplo, la ley de refracción de Smith o la ley de gravitación universal, sino es una hipótesis, ¿no? Yo sostengo que, por ejemplo, quiero saber qué pasó con el chocolate que estaba en la heladera anoche, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Yo compré un chocolate, yo lo dejé en la heladera, yo vivo con otras personas, mis padres, mis hermanos, lo que sea, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis que yo puedo sugerir basado en otros casos del pasado, ¿no?, en alguna investigación inductiva? Que siempre que hay algún postrecito dulce en la heladera, ¿no?, mi hermano más chico se lo come. Entonces, esa es una hipótesis, ¿no?, que correlaciona condiciones iniciales con el fenómeno en cuestión y que yo puedo utilizar en una explicación para deducir el fenómeno que intento explicar, que es que no está más mi chocolate en la heladera, ¿no? Entonces, ahí no tengo ninguna ley científica, tengo una hipótesis que correlaciona condiciones iniciales con el fenómeno a explicar. En el caso de las ciencias también tenemos hipótesis que no son leyes en sentido estricto, pero que se encuentran suficientemente bien contrastadas. Es decir, piensen, por ejemplo, en todo el discurso científico que nos está rodeando en los últimos meses relacionado con la pandemia, ¿no? O sea, hay hipótesis, que no podemos decir que sean leyes científicas, que tienen que ver con cómo se correlaciona, no sé, la incidencia de la enfermedad con la edad de los pacientes, ¿no? Esas no son leyes, ¿no? No siempre que tengas 60 años, más de 60 años y alguna condición respiratoria previa te vas a enfermar gravemente o te puedes llegar a morir, ¿no? No es siempre, no es una ley universal, pero hay una correlación, hay un conjunto de hipótesis que nos permiten, sí, como suposiciones, pero no simplemente suposiciones al voleo, digamos, como la suposición de que mi hermano se come el chocolate, ¿no? Suposiciones que están fundadas en algún tipo de investigación empírica, ¿no? Hipótesis en ese sentido, conjeturas que correlacionan eventos, pero que tienen cierto grado de apoyo, ¿no? Vamos a ver que en algunos casos estas hipótesis tienen una manera de medir su grado de confirmación, y ya no hablamos de hipótesis simplemente, sino que hablamos de leyes estadísticas, ¿no?, de leyes probabilísticas. Entonces, los submodelos de explicación científica lo que tienen es, se parecen al modelo nomológico deductivo, pero tienen alguna diferencia respecto de qué tipo de enunciados ocupan el lugar de premisas datos o de premisas leyes, ¿no? La explicación potencial, por ejemplo, en vez de tener una diferencia con el modelo nomológico deductivo en cuanto al tipo de enunciados que ocupa el lugar de las leyes, tiene la cuestión de que lo que nos falta son los datos, ¿no? El ejemplo que da Klimovsky en el texto es bastante claro, ¿no? Imagínense un accidente de aviación. Imagínense que se cayó un avión, ¿no? Se cayó el avión, no encontramos la caja negra, se murieron todos. Ahora, ¿qué tenemos ahí? Bueno, tenemos un conjunto de conocimientos, de leyes, si quieren, que hablan sobre cuáles son las condiciones para que un avión se sustente en el aire, ¿no? Tenemos leyes físicas, leyes que conciernen directamente la aerodinámica, que nos dicen, ¿no?, cuáles son las condiciones para que el avión siga en el aire, que nos van a permitir deducir, por contraste, cuáles son las condiciones de que el avión no se sostenga en el aire. Pero lo que no sabemos, como el avión se cayó, no sobrevivió nadie, no encontramos la caja negra, lo que no sabemos es cuáles fueron las condiciones iniciales, ¿no? Cuáles fueron los datos, ¿no? No sabemos si se le rompió un ala, no sabemos si se le apagó el motor, no sabemos si le pegó un rayo, ¿no? Entonces, la explicación potencial es una explicación en la cual lo que se conjetura no es la ley que correlaciona
una serie de condiciones iniciales con el evento a explicar, sino que lo que se conjetura son los datos, las condiciones iniciales que dieron lugar al evento. Por ejemplo, si encontramos una parte oxidada del fuselaje del avión, podemos suponer, ¿no?, que se oxidó esa parte del fuselaje, que como hay una ley que dice que, supónganse que, no sé, que en realidad lo que se le oxidó fue una parte que movía, no sé qué, de la cola, ¿no? Entonces, lo que dice la ley científica es que para poder sustentarse en el aire, la aeronave tiene que tener tales y cuales partes y que tal parte cumple esa función en la sustentación. Ahora, nosotros suponemos, ¿no?, que esa parte oxidada fue responsable de que no se cumpliera, ¿no?, esa condición inicial para que el avión se sostuviera en el aire. Entonces, la conclusión es que el fenómeno que intentamos explicar, que es el accidente aéreo, se debe a, por ejemplo, una condición inicial que desconocemos a ciencia cierta, pero que suponemos. Por eso es potencial la explicación. Siempre les digo, bueno, para pensar en tipos de explicaciones potenciales, miren un rato en el programa del Discovery ese de Mayday, catástrofes aéreas, que son todos así los ejemplos, ¿no? Ellos saben un montón de ingeniería, un montón de leyes físicas que tienen que ver con cómo funcionan los aviones, etcétera, pero en general los ejemplos, ¿no?, los casos que cuentan, tienen que ver con que no se sabe cuál es la causa, la condición inicial que dio lugar a la tragedia. Entonces, ese tipo de explicación es un caso típico de explicación potencial. La explicación causal es una explicación que sí casa con el modelo nomológico deductivo y que tiene la particularidad de que lo que permite especificar es una relación causal entre las leyes y las condiciones iniciales. Las leyes que se usan en lugar de las premisas leyes en la explicación son leyes causales, leyes de causa-efecto. Los otros modelos de explicación, los otros submodelos de explicación, son el modelo estadístico, ¿no?, en el cual en vez de tener una ley causal, una ley de coexistencia, tenemos una ley probabilística. ¿Qué tipo de ley es una ley probabilística? Es una ley que establece que hay cierto grado de probabilidad, ¿no?, de correlación entre, por ejemplo, la causa y el efecto. En este ejemplo, lo que tenemos para como explanandum, ¿no?, es que Juan se curó de una enfermedad, ¿no?, utilizando la droga X. Supónganse que Juan tenía coronavirus, entonces se le administró un tratamiento incipiente, ¿no?, en Francia, y el estudio empírico de ese funcionamiento de ese medicamento es que en el 75% de los casos en que se administró esa droga, el resultado fue la remisión de la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos el hecho de que Juan se haya curado? Bueno, a partir de una premisa que es una ley estadística que dice que el 75% de los casos en los cuales un paciente toma la droga se cura, el hecho o la premisa datos de que Juan tenía la enfermedad para la cual fue diseñada la droga y que tomó la droga, ¿no? Entonces el hecho de que Juan se haya curado, ¿no?, es explicado a partir de que es subsumido como un caso, ¿no?, de lo que se ha demostrado empíricamente, ¿no?, de que hay una relación entre curarse de esa enfermedad y tomar ese medicamento. Ahora, esta correlación entre curarse de la enfermedad y tomar ese medicamento no es una relación causa-efecto. No en todos los casos, si vos te tomas esa medicación, te curás. Hay un porcentaje de casos estudiados en los cuales esta correlación se da. Hay un 75%, quiere decir que hay un porcentaje de casos en los que no se da. Entonces, el modelo de explicación estadístico nos da una explicación, un razonamiento que nos permite concluir el explanandum, sacar como conclusión el hecho que se intenta explicar, pero no desde el punto de vista de deducir el explanandum. No es siempre que se da A, se da B, se da B el 75% de los casos en el que se da A. Se da la cura de la enfermedad, la remisión de la enfermedad, en el 75% de los casos en el que se da la droga, ¿no?, que se administra la droga. Entonces, el caso de Juan se presenta como una posible, por eso es estadístico, posible en cierto grado estadístico, en el 75% de los casos pasados. Entonces, es posible que Juan haya sido uno de los casos de que la droga haya actuado como cura de la enfermedad. Pero también Juan se pudo haber curado por, no sé, que tuvo suerte, porque su sistema inmunológico reaccionó, porque, qué sé yo, porque se tomó otra cosa que no era esa droga, ¿no? Se le puede atribuir otros factores. Lo único que yo puedo afirmar
explicando según el modelo estadístico de explicación, es que hay una correlación en cierto grado entre, en este caso, la cura de la enfermedad y la toma de la droga. La explicación parcial es otro tipo de explicación en el cual desde los datos y las leyes no podemos deducir el explanando, el hecho de explicar, sino algún aspecto parcial del mismo. El ejemplo que da Klimovsky Hidalgo en el texto es medio complicado, ¿no? El ejemplo lo que propone es, bueno, supónganse, ¿no?, que estamos en el terreno de la teoría psicoanalítica. Recuerden que Klimovsky tiene una actitud un poco negativa respecto al psicoanálisis, o sea, está utilizando un tamiz medio negativo para dar el ejemplo, pero bueno, eso para que no vayan desmedro de sus creencias científicas. O sea, lo que dice Klimovsky es, supónganse que hay una persona que está dando un discurso en un evento y dice, tiene que hablar sobre su compañero de trabajo, tiene que darle un discurso en el que halague a su compañero de trabajo, ¿no? Pero en realidad lo que dice, en vez de decir mi ilustre compañero, dice mi imbécil compañero, ¿no? Una cosa así. ¿Qué es lo que muestra, o sea, qué es lo que puede explicar el explanandum de que haya dicho imbécil en lugar de ilustre? Bueno, lo que le puede explicar es que se haya tratado de algo así como un lapsus, ¿no? De que hay ciertas descripciones teóricas que hace la psicología que vinculan, ¿no?, el inconsciente con el decir cosas que uno en realidad piensa pero que no quiere decir voluntariamente, ¿no? Entonces, la explicación parcial, en el caso que Klimovsky da, que es el caso del psicoanálisis, dice, bueno, ilumina parcialmente el evento, ¿no?, que haya dicho imbécil en vez de ilustre, ¿no? Lo ilumina parcialmente porque dice, bueno, puede ser que haya una correlación entre las verdaderas intenciones o los verdaderos sentimientos del orador y aquello que efectivamente dijo, aunque haya querido decir otra cosa. Pero esa explicación solo ilumina parcialmente el fenómeno porque no lo subsume a una ley de carácter universal, como en el caso del modelo nomológico del grupo. La explicación conceptual es otro tipo de explicación. Estos puntos por ahí no es tan necesario que los entiendan del todo, sino más o menos que en cada caso, que sea parcial, que sea conceptual, que sea estadística, tiene que ver con el tipo de lugar que ocupa, o sea, el tipo de oración que ocupa, o las premisas leyes o las premisas datos en cada caso, ¿no? En la explicación potencial eran las premisas datos las que no teníamos. En la explicación estadística no tenemos leyes universales, tenemos leyes estadísticas, ¿no?, que nos dan una cierta correlación en cierto grado. En la explicación conceptual tenemos una relación diferente entre las premisas datos y las premisas leyes, ¿no? Podemos decir que este fenómeno se explica porque se inserta en una gama, en una estructura amplia de fenómenos a lo cual pertenece, ¿no? Entonces, la explicación no es deducir un evento de una ley general, sino mostrar que el fenómeno particular o el evento particular, este tipo de explicaciones más propias de las ciencias sociales, se inserta en el tipo o en la estructura de fenómenos, en la jerarquía de fenómenos más amplia, ¿no?, de la cual se podría deducir el fenómeno puntual que estamos tratando de explicar. La explicación genética es otro tipo de explicación propia de las ciencias sociales y lo que intenta recuperar la explicación genética es justamente el conjunto, la sucesión de eventos que es fortuita y que dio lugar al evento que se intenta explicar, ¿no? El caso arquetípico es el de las revoluciones políticas o la revolución industrial o la revolución científica, que fue, por ejemplo, lo que causó la revolución francesa. Bueno, no hay una causa, no hay una ley causal en historia que diga siempre que pasa A, pasa B, sino una sucesión de eventos, de hechos, que los historiadores intentan reconstruir en tanto, bueno, hay hechos que son relevantes o que fueron relevantes para provocar la Revolución Francesa y otros hechos que no fueron relevantes, ¿no? Un hecho que fue relevante fue, por ejemplo, que la monarquía francesa de Luis XVI fuera extremadamente opulenta y eso arengó o eso motivó el descontento del pueblo que pasaba hambre, ¿no?
Un evento que no puede haber sido relevante es si María Antonieta utilizaba plumas en el peinado o no. Eso es un hecho que no es relevante para explicar la Revolución Francesa, pero sí el evento de, por ejemplo, el descontento social, el evento de, no sé, la guerra contra, no recuerdo contra quién se estaban peleando los franceses en ese momento, pero todos esos eventos sumaron, ¿no?, el envío de las tropas a América, ¿no? Los franceses apoyaron, por ejemplo, a los americanos, hasta donde entiendo, apoyar a los americanos en su guerra. Eh, el, el, el que se hayan destinado, por ejemplo, recursos a eso es algo que explica el descontento del pueblo, ¿no? Entonces, identificar los eventos relevantes que no están causalmente conectados, pero que se puede establecer una conexión de que fueron importantes para que se produzca ese hecho, es el tipo de explicación que dan en general los historiadores. Por último, las explicaciones teleológicas son explicaciones que lo que intentan mostrar es que hay algún evento en el futuro, ¿no?, en relación al cual se explica un fenómeno actual, ¿no? Un ejemplo muy simple que da Klimovsky, que me parece que se entiende bien, que las explicaciones teleológicas también pueden explicar, por ejemplo, decisiones políticas o decisiones económicas, etcétera, ¿no? Uno puede dar una explicación del tipo teleológica, cuál es el propósito de la decisión de, no sé qué, restringir el dólar, lo que sea, poner un cepo al dólar. ¿Cuál es la...? Bueno, eso es algún hecho futuro, ¿no? Es algún estado de cosas en el futuro lo que motiva esa decisión actual. Por ejemplo, si yo quiero explicar por qué Juan es sábado, supónganse que estamos en un mundo normal, porque es sábado y Juan no quiere ir conmigo a bailar o no quiere salir conmigo a tomar una cerveza, bueno, ¿por qué Juan no quiere salir? Bueno, porque Juan está estudiando. ¿Y por qué Juan está estudiando? ¿Por qué? ¿No? El fenómeno a explicar es que Juan se quede en su casa, supónganse. Bueno, Juan está estudiando, Juan se queda en su casa porque tiene un examen el martes, ¿no? Tiene un examen el martes y su intención es rendir satisfactoriamente el examen. Entonces, un evento en el futuro, que es la situación de que tiene que rendir un examen, motiva un evento actual, ¿no?, que es el que se quede en su casa el sábado a la noche. Este tipo de explicación teleológica por intenciones es propia de las ciencias sociales, ¿no? La sociología, la ciencia política e incluso la economía utilizan explicaciones del tipo teleológicas, es decir, entendiendo que hay un propósito en el futuro que motiva, por ejemplo, la conducta de ciertos actores sociales. Las explicaciones teleológicas por funciones son las que son más características de la biología. Por ejemplo, ¿no?, si encontramos un órgano dentro de un animal, si agarramos un animalito que era completamente desconocido, lo diseccionamos y vemos que tiene algún órgano extraño, ¿no? Supónganse, yo me acuerdo de la escuela, ¿no?, los peces, ¿no?, que tienen ese órgano que es la vejiga natatoria, que es la que los permite flotar, que es la que hace que se den vuelta cuando se mueren, ¿no? Ese organito fue explicado de acuerdo a su función en el sistema, ¿no?, de los animales, de los peces, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué función? ¿Para qué propósito, mejor dicho, está ese órgano ahí respecto de todo el sistema, ¿no? Uno más simple es ¿por qué respiramos? ¿No? El hecho del fenómeno estudiar es ¿por qué respiramos? Respiramos porque la respiración cumple una función importante en la estructura de la que forma parte, la oxigenación del sistema vivo en el que pertenece. El otro tipo de explicaciones, que no las incluí porque me parece que las explicamos bastante. Bueno, algo puse acá, pero habría que cambiar el título, me equivoqué. Explicaciones por comprensión y significación. Esta no es la explicación teleológica, después lo cambio y lo subo. Las explicaciones por comprensión y significación son las que hablamos la semana pasada, es decir, aquellas que se utilizan desde la perspectiva comprensivista para poder capturar la significación de un hecho social, ¿no? ¿Cuál es la motivación de los agentes en términos de qué haría yo si estuviese en el mismo lugar, en las mismas condiciones, ¿no? Esta significación de la acción social solamente se puede capturar, como vimos la semana pasada, a partir de este mecanismo propio de las ciencias sociales, que es la comprensión empática, ¿no?, que no existe en las ciencias naturales. Entonces, este sería el modelo de explicación por comprensión y significación, un modelo de explicación científica que ya no coincide o que ya no puede ser leído a partir de la estructura del modelo nomológico deductivo. Dejo un ratito para preguntas, ya hablé un montón. Después de mañana, después de la clase de mañana, le subo el PowerPoint, corrijo este error que acá debería decir explicación por comprensión y significación y no explicación teleológica. Explicaciones teleológicas son dos, las que son por funciones y metas, las que son por funciones y las que son por metas en el futuro, por motivaciones. Escriban si
quieren en el chat, así no nos pisamos, preguntas, comentarios, y yo voy contestando en voz alta. Tienen dos archivos de audio que me parece que están bastante más detallados por comprensión y significación, ¿no? Están en el texto de Klimovsky exactamente así. Después de las explicaciones teleológicas están las explicaciones por comprensión y significación, que son el tipo de explicación que vimos la semana pasada, que son propias de la perspectiva comprensivista en ciencias sociales. Al Power, repito, se los dejo mañana después de la clase de la comisión de la mañana. En el audio que les dejé de esta semana hay dos audios. En uno hay, bueno, una de la parte, o sea, más o menos en la progresión que la fui presentando ahora, la explicación causal es un submodelo de explicación nomológico-deductiva. Es una explicación en la cual lo que utilizamos son leyes causales. La explicación conceptual procede mostrando que hay un evento o un proceso que se incorpora, que es un caso de una estructura más amplia. La explicación conceptual, yo ahora que lo recuerdo, la sacamos del apunte de Klimovsky, así que fíjense si no queda claro en el ejemplo que les doy en el audio, en todo caso, chequeen, porque ahora no lo tengo a mano, pero me parece que la terminamos sacando en la explicación conceptual, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo podría ser de una explicación conceptual, una explicación conceptual en ciencias sociales, podría ser que, no sé, un fenómeno como, no sé, la suba de precios es un fenómeno que se explica porque está inserto en otro fenómeno que es más general y que es, por ejemplo, la inflación, ¿no? Entonces, decir que el fenómeno, ¿no? o que el proceso o el evento pertenece a otra clase más amplia de procesos es un tipo de explicación conceptual porque dice, bueno, este es un concepto que depende de otro concepto más general. Las explicaciones nomológico-deductivas y las probabilísticas están en detalle explicadas en los audios de clase y están además explicadas en el texto de Klimovsky. La diferencia entre una explicación nomológico-deductivo y una explicación probabilística es que la explicación nomológico-deductivo deduce el explanandum o el evento a explicar de un conjunto o de una o de varias leyes universales, ¿no? Deduce, es decir, dadas estas condiciones iniciales y dadas estas leyes, se deduce este evento. La explicación probabilística, en vez de utilizar esas leyes universales, utiliza leyes probabilísticas, es decir, hay un grado de probabilidad de que este evento y este otro evento estén causalmente conectados. Ese grado de probabilidad, por ejemplo, es del 75%. El ejemplo que les daba es Juan se curó de la enfermedad, ¿no? ¿Cómo se explica que Juan se curó de la enfermedad? Bueno, primero necesito condiciones iniciales, que Juan estaba efectivamente enfermo de eso, es una condición inicial, una condición de contorno para la explicación. Y que Juan haya tomado esta droga es otra condición de contorno para explicar que se haya curado, que se haya detenido el proceso de la enfermedad. Ahora, que se haya curado tomando esa droga, Juan, es una cosa que yo puedo explicar a partir de un grado de probabilidad que la investigación empírica establece que hay entre curarse de la enfermedad y tomar esa droga, ¿no? Por ejemplo, no sé, un medicamento que fue probado en personas muestra que el 75% de los casos, como podrían leer ustedes en el prospecto de un medicamento, ¿no? El 75% de los casos ustedes se van a curar en el transcurso de 5 o 7 días, supongamos que es un antibiótico, ¿no? Esa correlación entre el grado de probabilidad y el hecho de explicar que se haya curado Juan, ¿no? Solamente yo puedo decir que en cierto grado es posible que sea así, ¿no? ¿Cuál grado? Bueno, el que me establece la investigación empírica, 75% de los casos. Pero no estoy seguro que se deduzca de que Juan tomó esa droga que se haya curado, porque no es una ley causal, ¿no? No es una ley universal. Lo que en realidad dice el enunciado probabilístico, que en el 75% de los casos nos curamos, es que hay un porcentaje de casos en los cuales no nos curamos, ¿no? Que hay un 25% de los casos en que es probable que usted no se cure. Entonces, puede ser que Juan se haya curado por otra razón. Es 75% probable que se haya curado porque toma esa droga,
¿no? Esa es una explicación en la que se deduce la explanandum de condiciones iniciales y una ley probabilística, pero no se deduce con certeza, se deduce con cierto grado de probabilidad, que es el que expresa la correlación estadística de la ley probabilística que se enuncia en la explicación. El cuestionario de epistemología no está disponible hasta el momento, jueves 11, en el cual se habilite durante un tiempo restringido para que ustedes lo realicen. Por ahora no lo pueden hacer y no lo van a poder hacer hasta el momento que les hemos avisado desde el principio que va a estar disponible, que ahora me olvidé, pero creo que el jueves 11, 12:30, 11:30, no me acuerdo bien. Pero está, fíjense en el foro de avisos, en la primera semana Andrea lo puso, ese es el trabajo práctico final, digamos, no es otra actividad. Esperemos que no pase que a nadie se le caiga internet, porque es la única chance que tenemos para hacer el TP. Contamos con que la contingencia no nos juegue en contra. Espero que, o sea, lo que les sugiero en general es, si tienen datos en el teléfono, ¿no?, que traten de tener en el momento de jueves 11, traten de tener disponible esa opción alternativa en caso de que no les ande el Wi-Fi para poder entrar al entorno a partir del celular y utilizarlo ahí. Si no, también lo que pueden hacer es transmitirse, o sea, si pueden, ¿no?, si alguien está en una situación muy difícil, los escribe antes, por favor, siempre con anticipación, no después. Lo que pueden hacer es, si tienen datos en el celular y quieren hacer el cuestionario en la computadora, si se les cayó internet, se pueden, creo que se llama zona Wi-Fi, se pueden dar internet a la computadora y resolverlo de la computadora. O sea, hay varias opciones como para que se justifique que no hagan el trabajo práctico. Yo les sugiero que traten de tener a la mano, si pueden, si alguien no puede y cree que es probable que esto le pueda pasar, que tiene mala conexión a internet y no tiene paquete de datos y no puede tener ese día paquete de datos, por favor escríbanos con anticipación suficiente para que lo sepamos, no después del TP. Vamos a hacer la semana del TP, yo le propuse a Andrea, creo que todavía no lo publicó, pero hacer, vieron que es el jueves 11, si no me equivoco, hacer consulta en alguno de los horarios de los que tenemos clases. La promoción, la materia no es promocionable. Lo único que ustedes pueden, alguien me pregunta si vuelve la presencialidad, ¿cómo se obtendría la promoción? No tiene promoción directa la materia. Lo que sí tiene es que ustedes puedan hacer el trabajo práctico de epistemología y no rendir los contenidos de epistemología en el examen final, pero la materia no tiene promoción directa. En el caso en el que nosotros damos la materia presencialmente, el trabajo práctico de epistemología es presencial y son preguntas abiertas, no preguntas cerradas como acá, que lo tuvimos que resolver de esta manera por la masividad de alumnos, y pues no tenemos otros medios para hacer preguntas abiertas. O sea, no podemos procesar 10 preguntas abiertas, o sea, 4 preguntas abiertas de 400 personas a través de este medio. Es más complicado de asegurarnos de no perder la entrega del trabajo práctico. Entonces, lo resolvimos con opción múltiple, generalmente son preguntas abiertas, o sea, preguntas en las que usted tiene que desarrollar la respuesta, pero no es para promocionar, no es de promoción la directa, no es de promoción total la materia. Podrían interpretar como que es una promoción parcial, en tanto si rinde al final el TP ya no rinda los contenidos de epistemología en el final, pero no es promoción en el sentido estricto en el que su facultad aparece como promoción, ¿no? Es solamente la posibilidad de, estudiando ahora los contenidos de epistemología, no rendirlos en el examen final. No sé si contesto, Maxi, tu pregunta. Si volvemos a la presencialidad, o sea, si volvemos a dar la materia del segundo cuatrimestre en presencialidad, la estructura es la misma, lo único que el trabajo práctico, en vez de hacerse a través de este cuestionario de verdadero falso, opción múltiple, elegir palabra, etcétera, se hace con preguntas abiertas y físicamente. Bueno, chicos, voy a ir despidiéndolos. Traten de avanzar sobre estos contenidos que son un poco más
difíciles, un poco más álgidos quizás que los que venimos viendo, y de anotarse todas las preguntas, todas las inquietudes que tengan. Por ahí, ese rato que yo dedico al principio de la clase, donde me quedo callada mientras van entrando, podemos hacer preguntas, o sea, podemos responder preguntas, ya que estamos en la semana 3, la semana 4, que es la semana que viene, de todo lo que venimos viendo, no exclusivamente lo que estamos dando ahora. Entonces, anótense las preguntas y aprovechen ese espacio previo y el espacio posterior para que resolvamos dudas o veamos cuestiones puntuales de los materiales, etc. Nos vemos el miércoles que viene. Perdón, Analía me está haciendo una pregunta. Analía, ¿puedes mandar un mensaje privado al entorno virtual? Los apuntes están disponibles de manera digital a través del centro de estudiantes de la facultad, o sea, están todos digitalizados, no era que tenías que comprarlos en papel sí o sí. Nosotros los digitalizamos y los tienen disponibles en soporte virtual. Para hacer el trabajo práctico, en todo caso, si ese día no vas a poder tener acceso a una compu, quizás puedas gestionar que alguien te preste una computadora un ratito para entrar. De todos modos, escribinos un mail por mensaje privado ahí en el entorno para que tengamos en cuenta tu caso. O sea, yo supongo que si tenés alguna dificultad ese día podemos ver cómo resolverlo, pero fíjate si podés conseguir acceso a una compu ese día, que va a ser más fácil que realices el TP, pero igual mandanos un mail para que tengamos en cuenta tu cuestión, tu situación, cualquier eventualidad. Mandanos un mail por privado.